Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pues en estos días hemos estado hablando, le hemos dado continuidad pues a este tema que es bastante interesante y de mucha importancia para nosotros, y es el poder de las palabras en mis palabras. Y en este tema hemos estado hablando realmente de cómo el poder transformador de la palabra, cuando la expresamos, cuando la utilizamos, cuando ella crea en nosotros la fe suficiente para creer en ella, y vemos a un Jesús que nos da la veracidad de que esta palabra se cumple hasta el día de hoy, que cielo y tierra pasa y nada de lo que está en esta tierra va a impedir que lo que está escrito en la palabra deje de suceder o que esta palabra permanezca para siempre. Pero aquí nos damos cuenta en este pasaje de hoy, donde hemos estado leyendo la narración de la pesca milagrosa, y vemos cómo en este pasaje Jesús pide una barca prestada para predicarle a la multitud que estaba detrás de él. Era una barca de Simón Pedro, de aquel hombre que después se convirtió en el principal de los apóstoles. Pero dice la Escritura que Jesús, sentándose en la barca, comienza a predicarles a todos. Y después de predicarles a todos, pues compartió un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje de Dios para todos los que estaban allí. Pero terminado esto, dice la Escritura que le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dijo y le responde: Maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos atrapado, mas en tu palabra, le dijo, más en tu palabra echaré la red. Y cuando él expresó esta frase, más en tu palabra, inmediatamente sucedió el milagro. El milagro, fueron mar adentro, lanzaron las redes y empezaron a coger una gran cantidad de peces, que las redes se rompían, como dice la narración. En este día, a través de este pasaje, el Espíritu Santo tiene muchas cosas que hablarnos a nosotros. Lo primero que debemos entender en este pasaje es que Dios siempre le da recompensa a aquellos que se atreven a honrarle. Pedro pudo haberle dicho a Jesús: no, bájate de la barca, predica ahí en la orilla del mar, predica ahí mojándote los pies. O predica, siéntate en la arena y predica a la gente que está alrededor. Pero Pedro no hizo esto, sino que Pedro le presta la barca a Jesús y la rueda un poquito más para que la gente no se monte encima de la barca con Jesús, sino que Jesús pueda hablarles a todos. Sentándose, Jesús comenzó a predicar. Y yo creo fielmente que cuando nosotros colocamos a disposición de Dios nuestra vida, nuestras posesiones, cuando colocamos a disposición de Dios todo lo que tenemos, Dios trae para nosotros una gran recompensa. Pero la gran recompensa siempre va acompañada de una palabra. ¿Qué fue lo que Jesús le dio a Pedro? Una palabra. ¿Qué fue lo que produjo el efecto de la pesca milagrosa? Fue que Pedro creyó la palabra que Jesús le había dicho. Yo, meditando en esto, yo pensaba: ¿qué pudo haber sentido Pedro? Un hombre que era pescador. De pronto, si nosotros conocemos pescadores, nos damos cuenta de que ellos tienen una forma de actuar, una forma de ser dentro del gremio de los pescadores, porque todo en cada uno de las personas que tienen labores como tal tienen un gremio, y a veces muchos de ellos tienen cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de vocabulario, cierto tipo de cómo ellos se manejan dentro de su entorno. Pero ¿qué pudo haber pasado en Pedro cuando Jesús
le dijo, préstame la barca, y después le dice, boga mar adentro. Si realmente ellos, como conocedores del mar, como pescadores de profesión, sabían que si no habían pescado toda la noche, era porque los peces estaban escondidos. Sabían que los peces no habían subido para alimentarse, pero realmente tenía que haber un poder del Espíritu de Dios derramado sobre Pedro para que Pedro realmente pudiera entender lo que Jesús le estaba diciendo. Y de todos los discípulos, Pedro fue uno de los discípulos que realmente fue más sensible a las cosas de Dios. De la misma manera, cuando Jesús, capítulos más adelante, o en el transcurrir de la vida de ellos, Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente que soy? Y Pedro es el único que responde, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, Pedro, lo que has dicho no ha sido por carne y sangre, sino porque te fue revelado por mi Padre Celestial. Pedro tenía una cierta sensibilidad a la presencia de Dios y a la presencia del Espíritu Santo en su vida. En este pasaje encontramos que Pedro, al tener tanta sensibilidad de las cosas de Dios, de pronto fue tocado, impactado por el mensaje que Jesús le estaba compartiendo a toda la multitud. Y por eso fue que él lanza la expresión y dice, maestro, toda la noche hemos estado pescando, pero más en tu palabra, échale la red. Entonces, lo primero, coloquemos a disposición de Dios nuestra vida, nuestras posesiones y todo lo que tengamos, que vamos a recibir recompensa. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que si alguno le regala un vaso de agua, uno de los escogidos de Dios, obtendrá su recompensa. Lo segundo que dice la palabra de Dios aquí interesante es que debemos tomar la palabra como experiencia propia. Te puedo decir, en el transcurrir de este caminar, muchas veces entramos al momento de la búsqueda de Dios y de la oración y salimos de la misma manera porque no salimos con una palabra. ¿Qué es lo que marca la diferencia de todas las cosas? ¿Dónde fue que realmente nos muestra el Señor que hubo una causa y un efecto? En que Pedro dijera, más en tu palabra. Yo como pescador experto sé que los peces están escondidos y que yo toda la noche me pasó tirando esa red y no pude alcanzar nada. Pero en tu palabra yo echaré la red. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Que nosotros no podemos salir de nuestro tiempo de búsqueda de Dios o de búsqueda con Dios. No podemos salir sin una palabra, porque la palabra es la que va a demarcar un milagro en nuestra vida. La palabra de Dios es la que va a demarcar la respuesta que nosotros necesitamos para el día a día. Cada vez que nosotros vayamos a buscar del Señor, tenemos que salir con una palabra, porque solamente cielo y tierra, lo visible, lo invisible, se somete a lo que dice la palabra de Dios. Se mueve a través de lo que dice la palabra de Dios. Es más, cuando el Señor hizo todas las cosas en esta tierra, a cada una de las cosas le colocó un límite. El mar no se sale de su causa porque está sujeto a una palabra que Dios ha colocado y le ha colocado un límite. Dice, hasta aquí vas a llegar. Solamente cuando Dios permite que todas las cosas sucedan como catástrofe, como de pronto maremoto, cuando se permite esas cosas, es que el mar se sale de su cauce, pero es permitido por Dios, porque nada de lo que está en esta tierra está por fuera del control de Dios. Todo está sujeto al control de Dios. Las lluvias caen en su tiempo porque Dios así lo permite. Llegan las temporadas, las estaciones. Dios lo permite todo de esta manera porque todo está sujeto a la palabra de Dios. Así, esos peces que estaban escondidos en el mar, cuando escucharon la voz de Jesús que le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa la red, ya los peces tenían la orden de salir a flote, porque había un hombre que había puesto a disposición su barca para que el Hijo de Dios predicara la palabra de Dios. ¿Y qué sucediera? Y sucediera el milagro de la pesca milagrosa, para que todos los que estaban allí pudieran ver ese milagro y tener una veracidad de que en la palabra de Dios y en la palabra de Jesús había autoridad. Por eso es que la gente decía, es que tú predicas como alguien que tiene autoridad. Él predicaba diferente a los fariseos, diferente a los saduceos, diferente a todos aquellos hombres que en aquella época estaban, porque él predicaba con autoridad, porque él tomaba de la palabra de Dios y la expresaba de tal forma que sucedía un milagro. Porque no es lo mismo que tú expreses una palabra al aire sin fe. No es lo mismo que tú tomes la palabra de Dios hasta el día de hoy y que tú la expreses con fe y ella va a producir un milagro sobrenatural en tu vida. Porque se moverá a través del poder del Espíritu Santo. En este día quiero decirte, mi amigo, que es necesario que tú tomes esta palabra y todo lo que vayas a hacer, todos los proyectos que tú vayas a desarrollar, todas las cosas que tú vayas a hacer, la hoja de vida que vas a entregar, puedes tomar la palabra de Dios y decir
y proclamar lo que dice la palabra de Dios antes de poder meter un proyecto, antes de poder meter una hoja de vida, decirle, clamar y pedir a Dios, dame una palabra en la cual, Señor, yo puedo basarme, o en la cual yo puedo establecerme, en la cual yo puedo pararme sobre esa palabra para que nosotros realmente podamos ver la victoria. Siempre hay que salir del tiempo de oración con una palabra. Hace un tiempo en oración, pues estaba orando, intercediendo por todo, por la familia. Y siempre hay un momento en la oración y siempre me quedo en silencio para tratar de esperar una respuesta de Dios, tratar de esperar la voz audible de Dios que hable dentro de mi interior. Y solamente el Espíritu Santo me dijo un versículo, me dijo Lucas 4:18. Inmediatamente abrir la palabra en ese momento al recibir el versículo, y lo que dice ese versículo dice de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y cuando yo recibí ese verso y empecé a leer la palabra de Dios, empecé a meditar en ello, y el Señor, en pocas palabras, lo que está diciéndome y lo que nos está diciendo a nosotros es que Él nos ha ungido con un propósito, que Él nos ha llamado con el propósito de ir a ayudar a otras personas que están encarceladas, que han estado pasando por situaciones difíciles, situaciones por las que tú has pasado. Pues tú eres la persona que le puedes ayudar para poder atravesar lo mismo que tú pasaste, a los oprimidos, a los encarcelados, y para llevar las buenas noticias de salvación a muchas personas. Por eso en este día quiero decirte, toma y atesora la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios, valora la palabra del Señor, atesórala, guárdala, medítala, apréndetela. Aprende la palabra de Dios para que cada vez que vayas a realizar algo en tu vida tengas una palabra por la cual, mira que esta es una revelación del Espíritu Santo. Antes de implementar un proyecto, antes de poder hacer algo, colócalo en oración, pero cuando vayas a llevarlo, cuando vayas a ejecútalo a través de la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro dijo, yo soy un pescador experto, pero yo en tu palabra echaré la red, y recogió peces. Y esta es una perla de parte del Espíritu Santo para nosotros. Antes de que vayas a desarrollar cualquier proyecto, vayas a implementar cualquier cosa, colócalo en las manos de Dios, y con una palabra, esa palabra sea el soporte, la base sólida de lo que tú vayas a hacer y vayas a desarrollar. En este día quiero decirte, Jesús es la base de nosotros. Él es nuestro refugio, nuestra roca, Él es nuestro todo. Dice la palabra de Dios. Es necesario que aprendamos a creer en Él. Y dice la palabra del Señor claramente que Él vino y entregó su vida por nosotros para darnos salvación. Para que, dice la Biblia, que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Que Él recibió los azotes para que nosotros fuéramos sanados. Y de todas esas cosas que hizo Jesús por nosotros, es necesario que tú hoy aceptes a Jesús en tu corazón. Te voy a pedir, por favor, que cierres tus ojos y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, en este día te doy gracias porque me hablas a través de tu palabra. Señor, reconozco que soy un pecador, que me equivoco todo el tiempo, Señor. Pero hoy he venido a pedirte perdón. Te pido que me perdones, Señor, y que limpies mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, coloca en tus manos a toda persona que va a escuchar esta enseñanza. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos enseñe, Señor, en una vida práctica, Señor, a poder utilizar tu palabra, Señor. Y que en todas las cosas que vayamos a hacer, Padre Celestial, coloquemos y que tú nos regales una palabra que sea la base sólida para todos los proyectos y todo lo que nosotros vayamos a desarrollar. Esta es la palabra que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Más en tu palabra, Señor, yo caminaré. Más en tu palabra yo avanzaré. Más en tu palabra, Señor, yo haré lo que tenga que hacer en este día para que pueda cumplirse el propósito de mi vida, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te cambiarán la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.